Son las 5 de la tarde. Aragón Radio. Noticias. Buenas tardes. El Gobierno de Aragón recurrirá a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de suspender de forma cautelar la orden del Departamento de Educación que establecía como lectivo el próximo lunes 8 de marzo en la provincia de Zaragoza, recuperando así uno de los 2 días perdidos por el temporal Filomena. El tribunal acepta así la solicitud de Comisiones Obreras y del sindicato CESIF, que alegaban falta de negociación, algo que desde el Ejecutivo niegan, ya que afirman la modificación del calendario fue aprobada en el Consejo Escolar, donde afirman que está presente toda la comunidad educativa. Recuerdan además que las clases se suspendieron por fuerza mayor y se hizo prevalecer el derecho de los alumnos a recuperar los días perdidos. El personal de los centros educativos aragoneses podrá citarse a partir de mañana para ser vacunados contra la COVID con la vacuna de AstraZeneca. Desde el sindicato CESIF piden una solución para la vacunación de los mayores de 55 años con este fármaco y que todos reciban vacunas de igual calidad. Mónica de Cristóbal, portavoz de CESIF. Sí que hemos exigido a la Administración una solución para aquellos trabajadores que tienen más de 55 años o bien en virtud de los informes de que sí que como está pasando en otros países, de que el personal mayor de 55 años, pues parece ser que con la AstraZeneca pueden vacunarse o bien con otro tipo de vacunas, pero entendemos que están en las aulas y deben tener una vacunación igual que el personal menor de 55 años.